Bien, vamos a empezar, ya es la hora. Bien, buenas tardes. Campanita, un momento. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán, Anglada, y semanalmente lo hacemos la clase, una presentación de diapositivas. Nos atenemos al contenido del libro, edición electrónica. No añadimos ni ponemos ni quitamos nada. El comentario es de este estudiante y del grupo que le acompaña. Hoy estamos en la sesión número 23 de los misterios de Shambhala y es martes 4 de octubre del 2022. Aquí finalizamos la sesión número 22, que fue precisamente a finales de junio de este año, el último martes. Dice, como irán ustedes observando, el tema de los ángeles solares es misterioso y muy complejo, pero la identidad y procedencia espiritual de los seres humanos solo pueden ser descifradas estudiando la actividad de los grupos egoicos en el plano causal. Esto constituye uno de los misterios de Shambhala que debemos descubrir como nota clave de nuestro estudio. Seguimos en el capítulo 6. Releo. Como irán observando, el tema de los ángeles solares es misterioso y complejo, pero la identidad y procedencia espiritual de los seres humanos solo pueden ser descifrados estudiando la actividad de los grupos egoicos en el plano causal. Esto constituye uno de los misterios de Shambhala que debemos descubrir como nota clave de nuestro estudio. Los grupos egoicos son 7, responden básicamente a los 7 rayos, una forma de entenderlo. Para clarificar esta idea y para facilitar nuestra investigación, podríamos decir que cada grupo egoico humano en el plano causal está vinculado con una u otra de las 7 ciudades construidas por los ángeles solares, en aquella primitiva región del fuego húmedo que más adelante se convertiría en el plano causal de la mente planetaria. Para clarificar esta idea y para facilitar nuestra investigación, podríamos decir que cada grupo egoico humano en el plano causal está vinculado con una u otra de las 7 ciudades construidas por los ángeles solares en aquella primitiva región del fuego húmedo que más adelante se convertiría en el plano causal de la mente planetaria. Una forma simbólica de hablar de los 7 grupos de ángeles solares. En el legado íntimo y supremo de la tradición esotérica hay muchas referencias a la obra llevada a cabo por las 7 estirpes de dragones luminosos. 7 estirpes de dragones luminosos. Es otro nombre que se le atribuye a los ángeles solares. Todas ellas se fundamentan en las actividades sociales de los dioses imposibles de ser comprendidas todavía por los hombres de la tierra, que encarnan esencialmente en cada mundo, universo, constelación o galaxia, a través de la obra de sacrificio de los ángeles solares. También se le puede llamar a los logos planetarios estirpes de dragones luminosos. Se utilizan a veces estos nombres para indicar una cosa u otra. Estos fundamentan su incomprensible sacrificio cósmico en un instinto que les es propio y se expresa en forma de servicio creador, cuyo móvil interno, estimulado por los dioses o logos creadores, les permite evolucionar a través de la infinita sucesión de los kalpas, manvántaras. Estos fundamentan su incomprensible sacrificio cósmico en un instinto que les es propio y se expresa en forma de servicio creador, cuyo móvil interno, estimulado por los dioses o logos creadores, les permite evolucionar a través de la infinita sucesión de los kalpas. Las 7 ciudades están unidas por 7 puertas, tal como puede leerse en el libro de los iniciados. Este libro no existe físicamente, es el que Vicente menciona del estudio en la rama, el libro de los iniciados. Pero observadas desde los planos superiores del sistema, se las ve unidas, tan unidas y compenetradas, que constituyen una sola y única ciudad.
o un solo grupo egoico. Una visión semejante aparece a la percepción del clarividente iniciado cuando observa los 7 subrayos de un rayo, integrados todos ellos dentro del matiz particular y definido de este rayo. Releo. Las 7 ciudades están unidas por 7 puertas, tal como puede leerse en el libro de los iniciados. Pero observadas desde los planos superiores del sistema, se las ve tan unidas y compenetradas que constituyen una sola y única ciudad, o un solo grupo egoico. Una visión semejante aparece a la percepción del clarividente iniciado cuando observa los 7 subrayos de un rayo, integrados todos ellos dentro del matiz particular y definido de este rayo. O sea que lo que se percibe básicamente es la síntesis, pero en el fondo hay una diferenciación, pero prevalece la síntesis. Seguimos en el capítulo 6. Cada ciudad causal o cada grupo egoico emite una triple radiación integrada por un sonido, un color y una forma geométrica definida. Cada ciudad causal o cada grupo de almas egoico, cada línea de rayo, emite una triple radiación integrada por sonido, color y forma geométrica definida. Y cada ángel solar proveniente de alguna de aquellas 7 ciudades se distingue perfectamente de los demás en orden a aquella radiación triple. Cada ángel solar proveniente de alguna de aquellas 7 ciudades se distingue perfectamente de los demás en orden a aquella radiación triple. En virtud de ello, las almas superiores de los hombres o las facultades que van adquiriendo la personalidad humana en 3 mundos: físico, astral y mental, y que son integradas y coordinadas por el ángel solar en los niveles causales, vienen coloreadas asimismo por idénticas radiaciones a las que caracterizan su fuente de procedencia o de inspiración solar. En virtud de ello, las almas superiores de los hombres o las facultades que van adquiriendo la personalidad humana en 3 mundos: físico, astral y mental, y que son integradas y coordinadas por el ángel solar en los niveles causales, vienen coloreadas asimismo por idénticas radiaciones a las que caracterizan su fuente de procedencia o de inspiración solar. Le resultará fácil, por tanto, al clarividente entrenado determinar el grupo egoico al que pertenece cualquier alma en encarnación física. Dice Vicente que le resultará fácil al clarividente entrenado determinar el grupo egoico al cual pertenece cualquier alma en encarnación física, con solo observar los matices áuricos de su cuerpo mental, matices áuricos de su cuerpo mental. De la misma manera que los rasgos étnicos de una raza la distinguen perfectamente de los de cualquier otra raza. Curiosamente, eso sí que lo distinguimos, pero no distinguimos más allá. Es curioso esto. Hay que considerar también, siempre en orden a la analogía, que cada ciudad causal o grupo egoico estará dividida asimismo en otros tantos sectores o niveles jerárquicos, los cuales se irán sutilizando en lo que a las almas humanas se refiere, hasta llegar a un punto de integración espiritual donde, lógicamente, habrán de descubrir la fuente mística de inspiración causal, productora de su radiación magnética. Hay que considerar también, siempre en orden a la analogía, que cada ciudad causal o grupo egoico estará dividida asimismo en otros tantos sectores o niveles jerárquicos, los cuales se irán sutilizando en lo que a las almas humanas se refiere hasta llegar a un punto de integración espiritual donde, lógicamente, habrán de descubrir la fuente mística de inspiración causal productora de su radiación magnética. Será fácil deducir entonces, partiendo de esta idea, que dentro de cada grupo egoico
están localizadas e incluidas las almas puras de los hombres o chispas monádicas en encarnación mística, envueltas en su manto o vehículo causal y siguiendo la ley fundamental de atracción magnética, la misma ley que impulsa cualquier tipo de átomo hacia determinados compuestos moleculares. Será fácil deducir entonces, partiendo de esta idea, que dentro de cada grupo egoico están localizadas e incluidas las almas puras de los hombres o chispas monádicas en encarnación mística, envueltas en su manto o vehículo causal y siguiendo la ley de atracción magnética, la misma ley que impulsa cualquier tipo de átomo hacia determinados compuestos moleculares. Ya vienen las preguntas. Todo en la vida de la naturaleza se erige sobre esta ley básica de selectividad que unifica a las almas por tipos de vibración o de jerarquía espiritual, o utilizando un término científico, por el misterioso principio de afinidad química. Tal es realmente la ley esotérica de jerarquía espiritual, que fundamenta sus preceptos en principios cósmicos y son comunes, por lo tanto, a todos los seres, sea el cual fuere su grado de evolución. Tal es realmente la ley esotérica de la jerarquía espiritual, que fundamenta sus preceptos en principios cósmicos y son comunes, por lo tanto, a todos los seres, sea cual fuere su grado de evolución. Venga, preguntas, dudas, aclaraciones, adelante. Os abro los micros, un momentito. Ya tenéis abiertos los micros. Y Jesús, una pregunta. Esto de los kalpas que se ha mencionado antes. Son los manvántaras, los periodos de evolución. Vale. Los kalpas. Vale. Es decir, es una forma de hablar manvántara, kalpa, mahamanvántara, mahakalpa. Periodos. Iones, creo. Bueno, también es que el tema está, esta tarde mirando una cosa de astronomía, hay una estrella, en una galaxia en la constelación de Hidra, que está a 270 millones de años luz de la Tierra. Es inmensa. Está allá al lado, prácticamente está al lado. Creo que podemos ir uno de estos días. Son variables que dices, vamos a ver, ¿y con esto yo qué hago? Porque lo que sabemos por la geología terrestre es que el Cámbrico, los estudios, el Cámbrico empieza aproximadamente hace unos 300, 400 millones de años, ese periodo. La Tierra cambió, que es la cuarta ronda. El inicio de la cuarta ronda es ese periodo. A ver, es que esto es una cantidad de tiempo tan grande y además la ciencia va demostrando que hay pliegues mucho más antiguos. Por lo tanto, poco a poco iremos viendo a nivel científico lo que hay, ¿no? Pero todo eso son unas cantidades de tiempo que no. Antes de ayer creo que viendo un documental por la mañana, entre la 2, hablaba un científico, era un biólogo, zoólogo, y hablaba precisamente de que, bueno, hace unos 5 millones de años el Mediterráneo se secó parcialmente y se pudieron movilizar unas especies a las islas, ¿no? A ver, hace 5 millones de años, pero es que son periodos tremendos de tiempo. Son periodos tremendos. Es como lo de los dinosaurios, es algo que dices, bueno, vale, sí, está ahí. Hay restos en todo el mundo de que algo pasó. Y luego hay restos como de un meteorito, de que algo aconteció en la Tierra en diferentes partes y acabó generando cambios. Pero bastantes cambios. ¿Algo más? Venga, va, preguntas, que el tema es muy interesante, ¿eh? Estamos hablando de los ángeles solares. Se le puede llamar la ciudad de las 7 puertas. Es decir, los rayos, las energías, tanto que... Venga. Hay una cosa que no he entendido, perdóname, José, solo es una cosa. No. ¿Un rayo tiene 7 subrayos? Claro, el rayo, por ejemplo, el mismo rayo tiene 7 subrayos. El segundo, todos los rayos tienen 7 subrayos. ¿Y 7 cualidades, intensidad? Son cualidades. 7 intensidades de la energía. Eso.
7 A ver, intensidades, así se lo pero es que entiendo. hay que entender esto en relación a otra cosa. Por ejemplo, si nuestra alma, pongamos el caso, es de segundo rayo, ¿m? La Sí, personalidad, el rayo que tenga, será un subrayo del alma, del segundo. que es aquello que decimos siempre, que la personalidad es Es un un subrayo subrayo del de alma, pero claro, hay que conocer el rayo del alma, pero a nivel emocional, ¿qué es lo que expresamos de manera instantánea, automática, que no tenga que ver con los malos rollos, con el aspecto lunar, que es la cárcel del alma, de vidas pasadas, ni nada por el estilo? Sino que es ese sentimiento de esa, a ver, esa bonomía o esa irascibilidad o esa intrepidez, esa audacia, esa devoción, que también o ese perfil de investigador, ¿no? Que vamos, que te Sí, compras un cepillo de dientes eléctrico y te lees 40 veces las instrucciones. ya, Cuando ese es eso hoy el en día nadie subrayo lo del hace, alma. porque básicamente es apretar un botón y cambiar las pilas, nada más. No hay otra cosa. Ajá, Vienen vale, vale. tantísimas instrucciones en esos menús que uno al final no utiliza todas las aplicaciones del cepillo de dientes o de un teléfono móvil. Yo todos los que he tenido, por ejemplo, y cachivaches electrónicos tienen 1001 aplicaciones, funciones, pero resulta que por simplicidad del día a día no lo aplicas. No lo aplicas porque Ujú. es como, por ejemplo, el Word, se pueden hacer maravillas con él si lo aprendes a trabajar, claro está. Todo. Maravillas, y con las tablas de Excel mucho más todavía. Ujú. Vale, vale, era eso que no entendía. ¿Algo más? Venga. Sí, ¿a qué se refiere? Habrá de descubrir la fuente mística de inspiración causal productora de su radiación magnética. Claro, el origen del rayo es una forma de, a ver, yo creo que soy un alma de segundo rayo. ¿Eh? Tú puedes decir, bueno, pues yo me parece que soy un alma de tal rayo, ¿no? Pero no seremos todos de segundo rayo en un grupo porque si no, no No, no, estaríamos bueno, aquí a todos. ver, en los grupos, seguimos el rayo de la enseñanza, que básicamente es el segundo. Por lo tanto, genéricamente hay un segundo rayo, lo que pasa que no quiere decir que, por ejemplo, a nivel monádico, pues tengamos que pertenecer a un segundo rayo, porque no tiene por qué ser así. Ahora bien, si no entendemos todavía, no somos capaces de vivir y vivenciar la experiencia del ascendente en nuestra carta, ¿cómo nos atrevemos a meternos en el berenjenal de buscar el rayo? Debería de suponerse que el rayo este, el del alma, en determinado momento debe estar claro. No olvidemos que todos los rayos, todos, son subrayos del segundo, porque el logo solar está trabajando el segundo rayo. Lo que predomina en la Tierra son ese tipo de almas y sobre todo personalidades de tercero, actividad. Eso es lo que predomina. No es que sea una cosa, es lo que toca vivir y ya está. Tercer rayo es rayo de actividad, de continua adaptabilidad. Gracias a esa característica energética, el ser humano se encuentra a sí mismo. Sin actividad no hay posibilidad de manifestar cualidades. Me explico, ¿no? ¿Cómo Sí. vamos a construir algo sólido a nivel social si no nos movemos? A nivel empírico, soltando un discurso, no tiene ningún sentido eso. Hoy en día no. No, porque hoy en día se trabaja de una manera diferente o se debería de trabajar. Aquellas ideas que un lumbrera desarrolló se tienen que experimentar, se tienen que vivenciar. Si se hubiese trabajado, por ejemplo, la buena voluntad hace 2000 años, cuando vino el mensajero, pero la conciencia humana no estaba preparada para eso, ni mucho menos. Y además, dentro del colectivo de almas viejas en el que encarnó el pueblo judío, que es el remanente precisamente del anterior sistema solar, aquellos que se negaron a reconocer la luz, vamos, prácticamente, a la síntesis, la esencia, aquellos que en la cadena lunar también dieron problemas y aquellos que encarnaron en la cadena terrestre en la quinta subraza de la cuarta raza raíz, la Atlante, en un periodo clarísimo. Y que, bueno, son una remora para la evolución humana, pero también es verdad que ellos representan el plexo solar de la humanidad, Palestina. Pero es que la mente concreta, que es la que más abunda en la humanidad, la mente kama-manásica, es un equivalente de lo que es la conciencia kama-manástica, conciencia astral, es decir, de deseo, no de verdadero amor. Por lo tanto, ¿por qué a ellos
se les dio el privilegio de que el avatar encarnara en uno de los suyos para que revirtieran la polaridad de plexo solar de conciencia kamamánásica, una conciencia abstracta donde el amor pudiese anidar. No lo reconocieron, pero que tampoco lo reconocerían ahora. Pero no se trata de ese pueblo, es toda la humanidad en conjunto. La famosa ley del talión va en esa línea. Lo concreto es lo que vale. Bueno, pues lo concreto no es así. No. Nosotros somos algo más que cosas concretas. Tenemos un cuerpo físico concreto, pero tenemos uno etérico que no vemos. Y es el que realmente nos permite interactuar como grupos y como personalidades con las energías. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no nos quedamos en la parte abstracta de que el alma, y dale que una cosa vaporosa, que parece que está lejana, que unos tienen y otros no. No es ninguna lotería. Eso existe en potencia. Se trata de sacarlo. ¿Cómo se saca fuera? Construyendo una personalidad como Dios manda, integrada, y sobre todo teniendo en el vehículo etérico el vórtice de anclaje en el plano más concreto. Si uno no es capaz de irradiar bonomía, equilibrio, armonía, amor alrededor suyo, no está haciendo el trabajo. Conocemos el magnetismo animal, por ejemplo. Si hemos conocido a algún vendedor de seguros o algún vendedor de pisos o alguna persona de estas que vive de marketing y todo eso, de viajante de comercio, te acabas comprando una pieza de tela, una camisa que no te vas a poner nunca. ¿Por qué? Porque esa labia, que dices que, a ver, es que este hombre habla tan bien, bueno, no tengo el dinero, pero lo pagaré. ¿Pero para qué lo necesito? Para nada. ¿Pero por qué me está convenciendo? Estas preguntas no nos las hacemos. Me está convenciendo porque tiene un magnetismo animálico a través del plexo que me ha cautivado a nivel emocional y a nivel mental concreto. Bueno, mental concreto, pues seguramente ni eso. Es decir, instintivamente he dicho que sí y ya está. O, por ejemplo, ir a algún sitio y te encuentras una señora que un aspecto generoso y va muy bien vestida, va insinuando más de lo que enseña y se acaban comprando cosas. Pues esto yo lo he visto. He visto en algún sitio, bueno, no se puede contar porque estamos grabando, pero que esto funciona y tanto que funciona. ¿Qué desprenden los actores de Hollywood, la época dorada del cine clásico? ¿Qué desprendían? El magnetismo de aquellas miradas que eran plexos. La gente se creía que aquello era real y era mentira. Le habían enseñado 100 veces. ¿Lo vemos? Pero que esto es muy básico, ¿eh? Ah, tú dices que es muy básico, pero Por no lo es, favor. porque es la conciencia instintiva. Así es como responde la gente. Hombre, Esto de la mujer fatal, de verdad que es... yo he visto es de cosas de risa. verdad y dices, caramba, y bueno, mira, está ahí, ¿no? Quien quiera que lo venda, que lo compre, pero sí que es verdad que tienen una labia increíble. Y por ejemplo, en una asamblea, me acuerdo de la época de la transición, que aparecía alguno con una labia increíble, ríete tú de lo que hay ahora, que no saben ni hablar los del Parlamento español, lo digo abiertamente, no saben ni hablar en comparación con aquellos políticos que tenían sus años y algunos tenían varias carreras, pero tienen una capacidad de oratoria y nada de leer. Oye, leen y no te transmiten nada. ¿Me explico? Es madurez interna. Por tanto, si existe esa cualidad, esa afirmación en esa conciencia abstracta, pero que está revestida ni más ni menos de una empatía, de un amor, amor entendido como energía cohesiva, de integración, ahí tenemos un segundo rayo. Pero ojo que no es tan fácil detectarlo, ¿eh? No, hay que bregar mucho, hay que picar mucha piedra para poderlo ver. Hay gente que puede visualizar en la cima de la cabeza como una pequeña nebulosa y un punto azul índigo, que a veces es muy tenue, sobre todo los niños cuando nacen, a veces se les ve pequeñitos, mira, mira, mira lo que hay, ya veremos qué es lo que saca después. Pues nosotros lo mismo. Más preguntas, venga familia. Sí, dos cosas que no me han quedado claras. 3. Una que supongo, y tres, pues sí, luego continuaré. Una que supongo que el Cristo debía nacer allí, que yo me he preguntado muchas veces para qué, precisamente por lo complejo del sitio. Porque era una cuestión karmática. Tenía que nacer en un lugar. Hay un aforismo en el principio del Bhagavad Gita: cada vez que el orden, la paz, estos decaen, yo me manifiesto, ¿no? Simplificando mucho, los que habéis estudiado el Bhagavad Gita, pues eso pasó. Aquello se convirtió, pero no olvidéis que el templo de Salomón era una oficina de cambio. Una oficina de cambio. Es decir, ahí cambiaba todo el mundo el dinero porque el templo tenía una moneda propia.
El templo era un poder dentro del Estado, prácticamente todo. No había diferencia entre el templo, el poder ejercido por el Sanedrín y el Estado. Y eso los romanos lo supieron bien, se enfrentaron a ese tema. Y este ser, este avatar, vino a cargarse todo eso, pero fue víctima de ello. No había, en definitiva, la moraleja que se puede extraer, que no había suficiente amor en la tierra en aquel momento. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿hoy habría ese amor para poderlo abrigar y hacer que hiciera su trabajo? Yo tengo mis dudas, lo digo abiertamente. Entonces, la fuente mística de inspiración causal, ¿qué es? Es precisamente la parte más elevada que no vemos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa energía del segundo rayo? Sabemos por experiencia que es una estrella de la Osa Mayor, digo de la Osa de las Pléyades, que lo canaliza. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Si el tibetano lo ha escrito, no lo recuerdo. Pero lo importante no es saber a esos niveles. Saber que él, el Logos planetario, el Logos solar, empezó un proyecto en el anterior sistema. Pero hay que preguntarse que para llegar a ese estado debió tener 4 sistemas anteriores que poco a poco los fue materializando, hasta que llega al tercero y precisamente es que será el primero, que para nosotros será el tercero cuando acabe todo, en el que intenta manifestar algo coherente en el plano físico y lo consigue. De hecho, como mónadas somos hijos de Brahma, lo hemos leído antes. ¿Qué significa ser hijo de Brahma? Pues ni más ni menos ser hijos de ese estado de conciencia del logo solar en su anterior sistema solar, teniendo en cuenta que parece ser que él no completa todo, no sé dónde lo leí esto, él no completa todo el proyecto, es decir, no llegó a ser consciente de todo. Y hoy en día, en algún escrito de Vicente se lee lo mismo, creo que eran los misterios del yoga, él no es plenamente consciente. ¿Por qué? Pues porque le faltan unas iniciaciones, pero la pregunta del millón, ¿nosotros somos conscientes de nuestra personalidad? ¿Cuánta gente realmente sabe el porcentaje de influencia que tiene cada uno de los 3 vehículos? De esto hemos hablado hasta la saciedad, pero ¿quién sabe realmente qué papel desempeña su mundo emocional en él? Se dice que es el motor, prácticamente lo es todo para mucha gente, pero los que estamos en el sendero, o que decimos que estamos en el sendero del estudio, del esoterismo, etcétera, teosofía, realmente somos conscientes de si eso es cierto o no es cierto, o queda muy bien decirlo. Yo a veces creo que queda muy bien decirlo. Pues procuro alejarme del desapego, de la vida mundana, todo esto, sí, bueno, todo, ¿y qué más? Generalmente, cuando decimos eso, nos hemos convertido en místicos negativos y seguidores de una tradición que ya está muerta. ¿Me he explicado o no? Sí, porque nosotros Jesús, ay, estudiamos mucha teoría, mucha. Aquí está. Por eso yo os he Ahí dicho antes del estamos. tercer rayo, que es fundamental. Hay que moverse. El ágora está para algo, ¿no? Para sacarlo todo fuera. Dentro de uno puede montarse su película y creerse es un vendedor de comercio maravilloso, ¿no? La famosa muerte de un viajante, ¿no? O montarse un rollo de este tipo. Pero en la calle es otra historia. Y claro, hay que salir como desnudo, como alma. ¿Más cuestiones, familia? Y una Jesús, cosa, yo, perdona, no, Carmen, no, una no, cosita más. termina. Sí, todo esto de que necesitamos actividad y socializar para evolucionar, evidentemente socializamos con el contacto con los demás. Toda esta alegría tan grande del teletrabajo va a ser un desastre, ¿eh? Es que esa idea va en la línea de que hacer el ser humano un robot. Exactamente. ¿Por qué creéis que se hizo la manipulación genética de los alimentos? Para que no seamos no podamos responder a la energía pránica, al prana solar. Entonces nos convirtamos en máquinas. Hay seres humanos que ya lo son prácticamente, tienen una apariencia humana, pero el comportamiento son animales. En el sentido de que no hay nada en ellos que indique que un alma se está movilizando, pero se está movilizando. Lo que pasa es que es muy lento el proceso, muy, muy lento. Pensemos que en lo que la mayoría del ser humano piensa y anhela es estar en paz, en equilibrio, tener dinero y pasárselo bien. Y los que realmente tienen un poco de inquietud o se han aferrado a una tradición religiosa en la cual hay un Dios que premia y castiga, básicamente.
Perdón, pero son muy pocos los que se han adentrado en el seguimiento de unos ideales que les implica a veces muchísimo sacrificio, renunciar a muchas cosas, porque aquel que intenta buscar la luz lo colocan en un lugar donde la envidia, la crítica, etcétera, etcétera, están a sus anchas, ¿verdad? ¿Para qué te han dado la luz? Para que demuestres que la tienes. ¿Cómo? Recibiendo palos. Otra cosa no hay. Encarnámica. Jesús, Dime. yo estoy pensando si cada planeta y cada astro ha sido primero hombre. Pero y eso hace hayas- muchísimo tiempo, ¿eh? Eso hace Pues, eones, eones, pues ya eones, está, por eso digo yo, que entonces el hombre hace eones que existe. Mira, el cómputo de tiempo, mira, cuando tú lees, acuérdate una vez en Amigos de la India, el Ramón Yusia anotó el Mahamanvantara, 311 billones 40.000 millones de años terrestres, solares, revoluciones solares. ¿Y con eso qué hacemos? Nada. Mucho o absolutamente nada. ¿Qué nos está diciendo? Eso es la eternidad. Es como lo que os he comentado antes. Una constelación, un cúmulo de galaxias cerca de la estrella de la constelación de Hidra, a 270 millones, es decir, que está aquí al lado. Sí, mira, bueno, vale. Sí, pero entonces yo pienso, cuando Dios creó el mundo, Olvídate de esa visión, por favor. ya, Que ese Dios que tú dices, nosotros no tenemos ni idea. bueno, el creador, bueno, ¿quién? A ver, por la palabra creador para los cristianos en teosofía no se habla así. Bueno, Teosofía, un universo es una estrella y sus planetas. sí, pero como se ¿Pero supone qué? que cada estrella y cada planeta es un hombre, Logos son logos. Había sido hombre en periodos muy lejanos, no lo sí, interpretes ya, literalmente. ya. Entonces, Cuando se bueno, dice hombre, se está diciendo el arquetipo del cuarto reino, que es entre el reino animal, vegetal y mineral y el reino, quinto reino, que es el reino de la sí, luz o de las sí, almas liberadas. bueno, un hombre, ¿no? Pero no un Entonces, hombre como arquetipo, no como género, ni como bueno, pero raza. en su momento nació como hombre, digo yo. Pero a ver, no te confundes, no le pongas, Ah, es que no, a ver, hablamos en términos de conciencia y la ya, conciencia humana es dual, alma-personalidad. sí, Entonces, en un momento muy lejano, alcanzó, a través de esa conciencia, alcanzó la cuarta iniciación. sí. Y ahí empezó su pero olvídate de lo que significa hombre, porque eso ahí lo estás liando, estás metiendo las energías que no corresponden. Lo más elevado posible siempre. Bueno, pero se supone que en un principio fue un hombre, digo yo. Pero olvídate de lo que significa un hombre para ti. Sí, no, ya. Pero llegó a ser un humano, un ser humano. He estado diciendo, llegó a ser no. En un Bueno, momento dado, era un ini- integrante del cuarto reino, en el esquema que fuera. ya. Vivía en la dualidad y gracias que superó la prueba, poco a poco, eón tras eón, ascendió. Pero claro, si piensas en esos términos, dices, madre Pero es mía. que, ¿a quién le han vendido la moto de que esta es la última encarnación? A ver, ¿a quién se le han vendido eso? Pero conozco muchísima gente que está contactada y que su maestro, además, nada menos que el Mahachohan, el gran Saint Germain, que le ha dicho que es la última encarnación. Bueno, madre mía, ¿cómo es posible esto? Hombre, eso. Pero yo no digo que sea la última encarnación, yo quiero decir que, madre mía, el montonazo de años que hace que esto funciona. Pero a ver, volvemos a lo de siempre. Tú cerrarás los ojos cuando te toque, como yo, Mm, y volverás a encarnar cuando te toque. ¿Te vas a acordar de ello? No, No. pues ya está. ¿Dónde está el problema? Tú juzgas por la necesidad perentoria que tienes de adquirir seguridad con una cosa que no se puede tener seguridad. Con el tema de los ángeles solares, por el nivel de conciencia evolutivo humano, no tenemos capacidad de tener un mínimo de seguridad. No existe eso. O trabajamos a nivel de intuitivo o nada. A nivel de análisis no nos sirve. No. Es como el mismo tema que hemos tocado de esos kalpas y venga, miles de millones. ¿Y con eso dónde vamos? ¿Me explico? Es como, por ejemplo, el Kali Yuga. Empieza con la muerte de Krishna, ¿no? De eso hace unos 5.000 años, según los textos clásicos, y eran 435.000 años. Pues anda, que no nos queda nada, ¿eh? No nos queda nada.
En otros libros varían los periodos. Pero eso está muy bien para que se nos asiente en la conciencia que la idea que tenemos de seguridad relacionada con el medio, con la materia, es muy relativa, y para que entendamos que nosotros hemos aparecido para hacer algo, para no perder el tiempo, y ya nos tocará irnos cuando nos toque, y luego volveremos, y punto. El problema es que cuando encarnamos no tenemos conciencia de lo que hemos hecho. Nos cuesta mucho descubrir el punto donde dejamos el trabajo. Por trabajo digo a nivel de conciencia que adquirimos. ¿Y se puede volver para atrás, dijéramos? ¿Para qué? No, quiero decir, en lugar de avanzar, ¿se puede retroceder? A ver, ¿tú crees que en la encarnación ha sido siempre para adelante? Ya, bueno, se da un pasito para adelante y uno para atrás o dos. Pues te quedas igual, ¿eh? Si es un pasito para adelante y otro para atrás, no haces nada. Te lo digo en serio, vamos. Ya. Esto es como, mira, me apunto uno y me quito otra. Pues lo mismo, lo mismo. Es que como humanos trabajamos así. Que, ¿os acordáis de aquella señora que tejía de noche y destejía otra vez? Aquella, ¿cómo se llamaba? Penélope, ¿no? Bueno, Sí. pues eso es un mito de lo que nos pasa. Hago y deshago, hago y deshago, hago y deshago. Venga, ¿alguna pregunta más y continuamos? ¿No? Venga, vamos a empezar, continuar. Una cosa, A ver, Jesús. venga. Podemos especular un poco. Todo lo que quieras. Aquí, a ver, aquí dice el fuego húmedo, que en la última clase que hicimos lo vimos, y hablaba del Camamanas, del logos planetario. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Eh? ¿Por aquí es fuego húmedo? No, estaba en la... No, sí, lo pone aquí, pero en la última clase que hicimos, me acuerdo, que hablamos del fuego húmedo, que era el Camamanas del logos planetario. Parece que sí, que sí. Entonces, como siempre hemos dicho que el logos planetario tuvo que pedir ayuda. Sí, eso fue en la cadena lunar, la anterior encarnación. Vaya, que se había equivocado, ¿pudo ser en ese momento o qué? Bueno, es que porque entonces fue cuando después vinieron ya los señores de los carros de fuego. Es que eso fue a consecuencia de lo que pasó allí. A ver, él fracasa, abortan la evolución. El planeta, el ciclo llega a su fin. Mientras tanto, él está trabajando para crear este globo, el globo de la cadena terrestre. Pero la parte de su vida, de su evolución, la mandan a Marte. Y estuvieron el periodo que fuera. Cuando este globo ya estaba plenamente condensado, él toma posesión y evidentemente pueden venir aquellas entidades a evolucionar aquí. Claro, porque... Pasa un montón de tiempo, muchísimo, hasta que en la cuarta ronda pensamos que hubo una primera, una segunda y una tercera, que no tenemos mucha referencia de lo que sucedió. Se supone que se crearon los reinos, más o menos en lo que conocemos nosotros. Y en esta cuarta, en un momento determinado, la tercera raza raíz, no las dos primeras que eran un poco como gelatinosas, esas arbóreas, hiperbóreas, eso que se decía antes, deciden encarnar. Él decide encarnar, que no es él, sino que él tenía ese sutratma, ese hilo de vida que mantenía el planeta con vida, pero los que le estaban haciendo el trabajo eran grandes entidades de la cadena lunar, grandes arcángeles de una evolución enorme. Claro, estos seres no tenían una mente como los de Venus. Por eso construyeron lo que construyeron, todo a lo grande. ¿A quién se le ocurre construir esos dinosaurios de 30 metros, etcétera, etcétera? Claro. ¿Pero por qué? Eso... Porque no había mente, había mucho deseo. Además, en aquel momento la Luna estaba muy cerca de la Tierra, no es como ahora, que se está alejando continuamente, pero muy poquito. Ya, por eso decía que cuando han venido después los ángeles solares y los señores de la llama, todo ese periodo. De la llama, todos aquellos, fue cuando se instaló la mente planetaria. Se instala y básicamente porque se decide en llevar a cabo, en lugar del sistema de la Luna, que había un instructor en el plano físico, se decide inocularlo dentro de la conciencia, oculto, para que el ser humano se espabile y lo busque. En lugar de buscarlo fuera, tiene que buscarlo dentro. El problema es, en la enseñanza esotérica, decirle a la gente que lo que tiene que encontrar no lo va a encontrar en un libro, que el libro es la puerta, pero que si él no hace el viaje interior, no sirve para nada.
Ya, pero hasta que te das cuenta de eso, pues Pues ahí tampoco. está, no una Piensas vida, que las que tengan que buscas la ser. puerta por los libros o por donde sea, pero la Además, puerta no está ahí, le claro. damos mucha importancia al tema de las encarnaciones, de la cantidad de que me quedan o no me quedan o lo que sea. Más que nada tiene que ver con la forma en que hemos vivido esta, porque esta es fruto de las anteriores. Claro, si hemos tenido una vida durilla en el sentido de que todo nos ha salido medio torcido, no conseguimos enderezarnos, también deberíamos pensar que igual tenemos que aprender algo, tenemos que soltar un lastre por algún camino. Y eso Eso no lo seguro. sabemos hacer. Y nos da mucho miedo tener que volver. ¿Por qué? Porque es una fatiga esto, pero no olvidemos que una vez salgamos por la puerta y poco a poco vayamos borrando la memoria por superación, nos quedará esa etapa de satisfacer los anhelos que es el de Bachán. Y ahí viviremos una experiencia que desde fuera es una experiencia como un poco sui generis, pero necesaria para superar esa etapa evolutiva. Y cuando encarnemos, internamente, muy profundamente, sí que estará, pero a nivel de conciencia, de forma externa, no habrá nada de eso. Iniciaremos una nueva aventura, sí que es verdad que en las condiciones en que encarnamos, precisamente consecuencia de lo que hemos vivenciado antes, de lo que nos hemos ganado. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en recuperar el nivel que teníamos? Pues muchísimo. ¿Por qué es tan lenta la evolución? Porque en principio, salvo que seas un alma avanzada, que a lo mejor a los 15 años ya estás despuntando, como le pasaba al Nazareno y a muchos más, al Buda y todos estos, pero claro, también encarnaron en un ambiente muy selecto. La señora Bueno, porque Blavatsky, ya que lo tenía poderes tenían. psíquicos y de pequeña montaba cirios en la casa que no veas. De hecho, cuando la Claro. bautizaron se le quemaron las enaguas al sacerdote, al pope ruso. La vela, Bueno, es que era, aquella ya venía como venía. era de su casa aquella, ¿eh? Era una maga y claro, todo esto, pues bueno, pues lo trabajó como lo trabajó. Pero nosotros no nos debemos de preocupar por, yo sinceramente creo que no. Yo digo más, hay un momento en la evolución, lo digo porque lo vivencié en su momento y a mí me cambió la perspectiva, que te da exactamente igual. Así como de joven, cuando yo estaba en la meditación trascendental, 17, 18 años, te entran unas energías, ay, creo que ya lo he entendido todo. Yo cuando leí Siddhartha, aquello me pareció que me había revelado todo. Al mes siguiente o al otro ya no entendía lo que había pasado. Lo vi cosas maravillosas que todavía no he conseguido. Maravillosas en sentido de aceptación. Pues mira, entre esas que vi y se consiguieron 20 o 30 años después, es que me da igual. Me da igual lo que me quede. Más que nada por una razón sencilla. Lo que se pide es estar consciente. Esto es como el tema de la muerte. Hasta que tienes una o dos experiencias y te dices, bueno, pero si lo que he visto tampoco es para salir corriendo. Esa idea que nos han metido del miedo, ¿el miedo de qué? Pero si no hay miedo. El miedo es una cosa inventada que tenemos Absoluta. dentro de nosotros. Pues ya está. Mientras tengamos esclavitud, estemos apegados a esa reacción, vamos mal. Venga, vamos a continuar. Que pronto abriremos cámaras. Cuando esotéricamente hablando y dentro de los más estrictos cánones de la selectividad espiritual, se le recomienda al discípulo espiritual que trate de descubrir su grupo egoico, se le está mostrando en realidad el sendero de trabajo individual que debe ejercitar y el trabajo de grupo que deberá realizar en el futuro cuando haya sido admitido en alguna rama de la jerarquía y esté en contacto más o menos consciente con algún miembro de la gran fraternidad blanca. Seguimos en el capítulo 6. A ver, en el sendero, la primera etapa se nos va a ayudar, bueno, ayudar entre comillas, se nos va a enseñar. Y nosotros, cada uno de nosotros buscando esta línea de grupo egoico, buscando al alma y la satisfacción que da, el resultado que da, que es estabilidad emocional en primer lugar, y poco a poco ganemos en confianza, vamos a convertir ese tímido camino en una verdadera autopista, una pista magnética que nos va a llevar directamente arriba. Pero eso lo vamos a construir nosotros. Santa Cana lo haremos nosotros. Por lo tanto, la idea que teníamos que esto venía poco menos que hecho por arte de magia, no. Uno tiene que descubrir cuál es su grupo egoico, precisamente emanando, exhalando, irradiando las cualidades de ese grupo egoico. Si por evolución le corresponde el segundo, lo va a expresar de manera clara. En el momento que consiga
reducir la presencia de la personalidad, es decir, controlarla y hacer que trabaje a niveles abstractos, buscando el mayor bien para el mayor número y se aleje del deseo personal y a la comodidad personal, ahí tenemos una característica de que hay un alma que se está manifestando. Luego la línea que básicamente manifieste, os he dicho que el segundo rayo ahora es el que prevalece, sea el que sea, será un rayo del segundo. Pero podemos irnos al vehículo emocional y comprobar cómo reaccionamos, porque ahí también vamos a encontrar algo importante. Releo. Cuando esotéricamente hablando y dentro de los más estrictos cánones de la selectividad espiritual se le recomienda al discípulo espiritual que trate de descubrir su grupo egoico, se le está mostrando en realidad el sendero de trabajo individual que debe ejercitar y el trabajo de grupo que deberá realizar en el futuro cuando haya sido admitido en alguna rama de la jerarquía y esté en contacto más o menos consciente con algún miembro de la gran fraternidad blanca. Obviamente, aquel que es consciente de la presencia de un maestro, evidentemente estará vivenciando cada vez una porción mayor de esa estabilidad y de esa afluencia energética del rayo que tiene. Pero no es aquello de llegar y se lee en una tabla, tengo el segundo rayo, mira qué bien. No, lo has de descubrir. Porque ese puente lo vamos a construir cada uno con lo que tenemos. Descubrir el grupo egoico y dentro del grupo egoico el sector o nivel jerárquico que le corresponde presupone, sin embargo, tanto para el aspirante espiritual como para el discípulo entrenado, una tarea dificilísima de realizar, pues la mezcla de rayos o de energías en actividad cíclica en la vida expresiva de cualquier entidad humana impide observar la triple radiación espiritual que surge de la ciudad causal o grupo egoico. ¿Qué nos está diciendo? Que es muy difícil, condición necesaria, integrar la personalidad. Si este requisito no está, ¿cómo vamos a buscar el rayo del alma si la personalidad no está ni construida? El vehículo emocional va a su bola, el mental está dormido y el etérico está chafado. ¿Cómo pretendemos manifestar una línea energética? No, de ninguna manera. Descubrir el grupo egoico y dentro del grupo egoico el sector o nivel jerárquico que te corresponde presupone, tanto para el aspirante espiritual como para el discípulo entrenado, una tarea difícil de realizar, muy difícil. La mezcla de rayos es tan grande y la actividad cíclica de los mismos igual en la vida expresiva de cualquier entidad humana que impide observar la triple radiación espiritual que surge de la ciudad causal o grupo egoico. Triple radiación espiritual. Triple. Luego en las preguntas que ahora empezaremos lo aclaramos. La tarea del descubrimiento causal que constituye una de las antesalas de Shambhala prosigue pues muy lentamente, pero a su debido tiempo el magnetismo que irradia de la ciudad morada del Dios interno irá absorbiendo poco a poco el alma del discípulo hasta situarlo conscientemente en el nivel espiritual que le corresponde por ley de vibración dentro de la misma ley. Esto es todo simbólico, ¿eh? La tarea del descubrimiento causal, que constituye una de las antesalas de Shambhala, prosigue pues muy lentamente a su debido tiempo. El magnetismo que irradia de la ciudad morada del Dios interno. Ciudad morada del Dios interno, la propia alma. Irá absorbiendo poco a poco el alma del discípulo hasta situarlo conscientemente en el nivel espiritual que le corresponde por ley de vibración dentro de la misma ley. La fuente de vida causal o de inspiración arrámica procede, como es natural, de un determinado grupo egoico y los integrantes del mismo, al incidir en una rama por la presión incesante de su vida espiritual y por la actividad de los acontecimientos kármicos que se van produciendo en virtud de esta intensidad de vida. Se reconocen perfectamente entre sí como hermanos. La fuente de vida causal o de inspiración arrámica procede, como es natural, de un determinado grupo egoico y los integrantes del mismo, al incidir en una rama,
por la presión incesante de su vida espiritual y por la actividad de los acontecimientos kármicos que se van produciendo en virtud de esta intensidad de vida, se reconocen perfectamente entre sí como hermanos. Tal es la base angular del principio de fraternidad, tal como pueden comprenderlo los hombres de la tierra. De hecho, la fraternidad no deja de ser una interconexión de hilos de amor que existe entre los seres humanos, que lo debemos de construir y cuando lo detectamos lo debemos incentivar. Son ya y 20, propongo que paremos y abramos cámaras y continuemos hablando. Paro la grabación. Venga, cámaras abiertas. ¿Ahora no? ¿No queréis hablar? Bueno, venga. De lo que hemos hablado de los grupos egoicos. ¿Alguna cosa más? El Tevita se las trae, ¿eh? O sea, A ver, no podemos aprender cosas sencillas, tienen que ser complejas. Cuanto más complejas, mejor. Encarna, sí. ¿dónde tienes la cámara? ¿Se ha caído? ¿Y por qué es importante saber? Bueno, saber porque el rayo te de la calma permite apreciar el aspecto cualidad en tu vida. y el rayo de la Cualidad. personalidad. El rayo de la personalidad, eso debemos de descubrir. Tenemos polaridad mística, estamos todo el día, ay, Señor, Señor, o estamos todo el día bregando por arriba y abajo, o estamos organizándolo todo, o estamos poniendo buena cara con infinidad de conflictos, o tenemos una voluntad de hierro. Eso es la personalidad. O tenemos la manía esta que compramos un móvil y nos leemos 50 veces el catálogo. Ahí tienes unas 7 opciones o nos gusta organizar las cosas de una manera impecable. ¿Qué rayo prevalece en nosotros? Una mezcolanza. No somos ni chicha ni limonada. Así de claro, un poti increíble. Tenemos una mezcolanza y de la mezcolanza 7 subrayos de cada mezcolanza. A ver. Que ya ves. Él recomendaba a los estudiantes que intentaran actuar durante unos días como si fuesen almas, personalidades de primer rayo. En lugar de hablar del alma, hablemos de la personalidad, que es lo que tenemos más a mano. Lo otro es muy abstracto y a veces ni lo alcanzamos. Intenta actuar con un primer rayo. Sé tajante, cortante en el sentido de seguro de ti mismo y ya verás que te vas a encontrar en un país de sexto rayo. Cuando éramos pequeños, ese primer rayo, que en el fondo era un sexto por el tema de la guerra y toda la tradición esa, era lo que había. Tú ibas a un trabajo y te contestaban de una manera que te dejaban frito. Pero había que pasar por eso. Si usted no está preparado, márchese. ¿No habéis escuchado esto en un trabajo? ¿O una selección de personal? Yo sí que lo he escuchado. Vamos, era lo que tocaba. Hoy en día no. Hoy en día se es más hipócrita. Se hace lo mismo, pero se hace de forma civilina. Sí, con una educación que, vamos, que da pena también. Pero venga, quiero preguntas sobre el tema de los grupos egoicos. Mi madre. Claro, de eso estábamos hablando. Las 7 puertas de Shambhala, las 7 ciudades, es lo mismo. Son nombres diferentes. O los 7 dragones luminosos, no sé qué historia. Es una forma de hablar de lo mismo. Eso eran los ángeles solares, ¿no? Es una forma de hablar de los ángeles solares y de los 7 logos planetarios. Vaya, pues se puede hablar, es lo mismo. Si además esos 7 logos sagrados canaliza cada uno una línea de rayo, por lo tanto, cualquier cosa que digamos no deja de ser crear una madeja increíble de interrelaciones porque a la síntesis no llegamos. Es como cuando decimos, Dios es omnipotente, esto puede todo. Omnipresente, está en todas partes, omnisciente, lo sabe todo. ¿Y con eso qué he dicho? Pues seguramente me quedo con la idea de que lo puede todo y que está en todas partes. Pero eso de que lo sabe todo, ¿yo tengo idea de lo que es saberlo todo? ¿Puede mi conciencia abarcar un mínimo de lo que me está aconteciendo a mí como personalidad y en el medio en que vivo? Porque si ese requisito no se cumple, todo lo demás no existe. Por eso él, ¿por qué está diciendo? Se puede estar en el Arran, se puede estar en contacto con el maestro y poco a poco se va adquiriendo conciencia y se va manifestando. No es aquello, mire, llegué, pum, me han puesto el sello de la discoteca, ya tengo pase libre, ¿no? No es así, ¿eh? Lo vemos. Sí, se va repitiendo el número 7 continuamente. Bueno, porque el sistema funciona de esa manera, el 7. Escenario. Además, estamos en el trabajo número 7.
o hay equilibrio entre el alma y la personalidad, o ya nos podemos despedir de todo lo demás. No. Jesús, Dime. triple expresión causal. ¿Cómo? Triple Habla- expresión causal. Venga, ¿qué es la triple Sí. expresión causal? Venga. Pues por lo que yo he leído sería el color, el sonido y la forma geométrica. El color, el sonido y El la forma sonido y la... geométrica. Sí, Eso lo es hemos leído el... en una Sí, antes. diapositiva, Sí, pero ¿era de sería este eso, curso, ¿no? era de este o Sí, era Sí, de sí, ahora. sí, era sí, este, sí. ¿no? Ahora. Era Sí, ese, ahora sí. Bien, Sí, y sí. el color y el sonido. Captamos el color. Los rayos tienen color, tienen Ujú. un sonido y tienen una forma geométrica. ¿Alguien lo ha visto eso? No. Pero el color que nosotros sabemos es lo que hemos copiado de lo que hemos visto en los libros. No hemos visto el color realmente de los rayos, ¿no? A ver, yo recuerdo que hace años se veía por el campo como una especie de neblina, una línea amarilla, fina, muy diluida, ahora se ve azul, violeta. Violeta lila, sí, que a veces un poco azuladita, y es como un hilito que está por encima de los setos, a veces se ve intuitivamente, a veces se ve físicamente, una neblina, pero decir eso y decir nada es lo mismo. Bueno, pero al menos ya lo ves, que el séptimo rayo va por ahí manifestándose un poco. ¿Por qué es tan difícil ver los colores y percibir el sonido y la figura geométrica? ¿Quién tiene que percibirlo? El alma. El alma está dentro de una cárcel de oro, que es la persona, una jaula. ¿Creéis que esta jaula permite que el alma pueda vivenciar todo eso? El alma somos nosotros. Mientras no nos olvidemos del Jesús, de la María, del Albert, etcétera, etcétera, el alma no se manifiesta. Se nos manifiesta en un porcentaje muy limitado. Por eso todo esto que es abstracto no lo podemos interiorizar con facilidad y no nos podemos adaptar a esa premisa. Está mucho, es verdad. Porque trabajamos el aspecto intelectual y cuando intelectualizamos el tema, lo matamos por completo. Es como analizar el amor, la fraternidad desde el punto de vista materialista de la mente concreta. No ya preguntándote si me interesa esto o no me interesa aquello. No. Intentar analizar con la mente concreta esa energía de cohesión y de integración. Si la mente concreta está preparado, ese programa está preparado para potenciar y separar, discriminar, erigir barreras, no para integrar. La mente concreta no sirve para integrar, porque le falta amor. Por tanto, a nivel intelectual no podemos trabajar el amor. Y hay gente que en plan muy psicoanalítico decide canalizar sus emociones hacia un punto que le conviene para obtener un resultado. Obviamente lo obtienen porque superan una situación difícil, a lo mejor de la infancia, pero no es el camino de liberarte de un problema, ¿eh? Para liberar los problemas, la receta está en lo que dijeron en la antigüedad: ama al prójimo. Acordaos en aquella película Cabaret, cuando ella explica, uno de los sketches, explica que tuvo problemas y fue una amiga suya que se dedicaba a hacer la calle y fue a preguntarle al sacerdote qué tenía que hacer. Dice: ama más, hija mía. Es que la clave está en amar más. Si el amor forma parte de tu entramado interno y externo, tú no piensas en ti mismo. Por lo tanto, todo lo que te viene es una bendición. Es una bendición. Mirad, pensemos por un momento lo que le pasó al señor Mandela en la cárcel, a lo que pasó al señor ese de Lira que se hizo amigo del... Pues este señor, el Mandela, Nelson Mandela, al final la gente que lo torturó tuvo que reconocer que estaba delante de alguien especial. Era capaz de perdonar, pero no de boquilla, no de boquilla, que se notaba el amor. Eso es lo que debemos de hacer, es un ejemplo clarísimo de iniciado. No nos han llamado a salvar al mundo, para nada. Pero en las facetas de la vida donde se da la circunstancia de aplicar estas cualidades, si lo reconocemos, que creo que lo reconocemos en el día a día, apostemos por cumplir con nuestra misión. Creo que nos entendemos todos hoy, ¿no? Estamos unos días de la luna. Esta luna es muy importante como todas. Y en esta es el tema del equilibrio. El tema del equilibrio no entendido de forma estática, sino dinámica. Yo me muevo, pero voy ondulaciones. Es que la vida es así, ondulaciones. Hoy me caigo, mañana me levanto, tengo un problema, tengo otro, me muero, pues no pasa nada, ya está.
quitémonos el complejo de mesianismo. No hemos venido a salvar a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Ni a nosotros. Es que no sabemos qué es eso de salvar el mundo. ¿Y qué es eso de que yo me tengo que salvar? ¿De qué me tengo que salvar? ¿De mi propio miedo? Pues si es de mi propio miedo, ya mejor que no continúe. ¿Me explico? Ah, pero os quiero oír hablar, ¿eh? Que yo ya sé que hablo mucho, pero vosotras quiero hablar. Venga, abrid los micros, caramba, no tengáis miedo. Pero sepamos o no sepamos, el rayo del alma nos va a guiar el rayo del alma o nos va a influir el rayo del alma, lo sepamos o no lo sepamos. ¿Tú qué crees? ¿Qué rayo crees tú que tienes como alma? El segundo. El segundo, amor, sabiduría. ¿Qué rayo de personalidad crees que tienes? Bueno, tú me dijiste que el 3, a veces me has dicho que el 1. A ver, el 1 puede estar, pero tú tienes una visceralidad grande. Aquí estoy yo, ¿no? Es el 1 del 6. A veces el 1. Es el 1 del 6. El 1 del 6, bueno, pues puede ser. Lali me dice que yo tengo mi Marte con mi Sol. Me dice Lali. Tu Marte con tu Sol. Sí, tú eres Acuario, ¿no? Eres Acuario. Sí, pero con el Marte al lado del Sol ya debe ser ¡boom! Así es. Planeta guerrero. Las tengo un poco escandalizadas en clases de astrología. Porque yo creo, y que rige bastante la personalidad, ¿eh? Sí, porque es el señor del plexo solar, ¿eh? Y al lado del Sol, imagínate tú. O sea, bueno, es que el problema de Marte es que te hace ver, te hace creer que es Dios el que habla, ¿eh? No, es el Sol y es mentira. Es mentira. Pero para descubrirlo, a ver, todos en ese sentido sí que todos respondemos a Marte. Porque además fue patria nuestra, como raza humana, y respondemos a él porque es muy sugenes. Nos da una valentía tremenda para tirar adelante. Y va bien la etapa de la juventud, por eso en Aries es el regente ortodoxo, para que ese Marte nos anime a tirar adelante esa mente. Luego es un desastre, hablando en plata. A mí no me parece que sea ninguna valentía preguntar, ni siquiera preguntarte a ti. No creo que para eso se necesite valentía. Yo no doy miedo a nadie. Pero pregunta un poquito porque te tienen terror. Perdona. ¿Me tienen terror? Pues eso sí, hipocresía, porque yo soy vegetariano, no me alimento de sangre humana. Pero yo no creo que se necesite ser valiente. Se necesita ser valiente para lo que está pasando la gente en Ucrania, pero para preguntar, no. Bueno, pero yo os pregunto lo de siempre. Ocupémonos de nuestra vida. Sí que podemos tener pensamientos, enviar dinero si lo creemos oportuno y mirarlo con amor todo lo que está aconteciendo. Pero no olvidemos que el karma no tenemos ningún derecho a inmiscuirnos donde no nos llaman, ¿eh? Ellos están vivenciando ese problema como lo vivenció España hace mucho tiempo, lo tuvimos nosotros con ETA, o nos pasó hace 5 años lo que nos pasó. Por lo tanto, cada país, cada nación, cada conjunto de seres humanos tienen que cumplir con su propio karma. Que si se mira bien, tienen que hacer las cosas bien, evidentemente, pero como no sabemos hacerlas, no sabemos dónde está lo bien, lo bueno y lo malo, evidentemente nos dejamos llevar por ideales en todo el mundo. Y ese tema de Ucrania, a ver, se puede entender mejor desde la perspectiva geopolítica que no de un territorio que ha sido ocupado por una potencia enorme. ¿Y por qué quieren tener a Ucrania sometida? Porque hubo un acuerdo en el 2008 de que le iban a dejar de acceso a Rusia al Mar Negro y a Crimea, y eso no lo han cumplido. Sí. Y ahora lo último es formar parte de la OTAN. Vamos a ver, salimos de la Guerra Fría gracias al señor Gorbachev, que murió hace unas semanas. Salimos, se cayó el telón de acero. ¿Qué queremos? ¿Otro muro en Europa? ¿Por qué no se lo ponen los Estados Unidos en su casa? A ver qué le parece. Entre los estados del medio oeste, la costa de California y la costa de Nueva York, porque no hacen unas fronteras. A ver qué significa eso para ellos. ¿No veis la mano del bicho ese norteamericano detrás de todo? ¿No lo veis? ¿No veis a Wall Street detrás de todo eso? ¿Y a la City londinense igual? Porque es una cuestión económica. De las grandes corporaciones. Claro.
Detrás de todas las catástrofes humanas está la CIA, siempre. Pero, No, desde pero lo luego, que está es el poder económico. A ver, pero desde luego Putin y los servicios de inteligencia de Rusia se han cubierto de todo menos de gloria. pero escúchame, pues mira, mejor que no sepamos lo que han hecho los servicios españoles de inteligencia. La parte oscura es así, pero yo os digo una cosa. Estados Unidos fue creada por la jerarquía planetaria. Varios altos iniciados trabajaron, pero en el siglo XIX cayó en manos de la Logia Negra, ya lo sabéis. Y si habéis leído algo de los señores Rockefeller, los señores Vanderbilt, los señores Morgan y tantos norteamericanos de muchísimos miles, veréis qué es lo que pasó ahí y por qué se crea la Reserva Federal y por qué se crea la CIA. ¿Qué creéis? ¿Que la CIA son agentes secretos al tipo James Bond? Pues no, señor. Hay intelectuales de primer género que se dedican a investigar todo lo que se escribe y se publica y se dice en cualquier parte del mundo. ¿Cómo creéis que controlan a la gente por ahí? Hacen estrategias a largo plazo. Mira, tienen 11 portaaviones. 11 portaaviones. ¿Para controlar qué? ¿Sus costas? No, controlar el mundo. Es que no nos enteramos de eso. Tienen hay un destructor que es invisible a los radares, que ha costado miles y miles de millones de dólares. Les da igual, aunque tengan 50 millones de homeless, gente que no tiene casa. Pero no nos damos cuenta de lo que significa eso. Además, la política hoy en día A ver, otro tema. es como de esoterismo. ¿Por qué en no es mucho España... mejor? Pero Putin no es mucho mejor. No, es un mago negro, eso ya lo digo. Putin es un No, es un mag negro. negra. Madre Para mía. mí es un mag negra. Que yo creo que lo supera a los demás. Sí. Sí, no, la perversión la tiene, mago porque además negro. debe Es ser que- un escorpio bien puesto, ¿no? Además, está como inflado, no sé qué tiene, cuando empezó... Porque se pone votos, Jesús. Se pone Está- votos. No te rías, que es Mirad, verdad. Si Está en hinchado de España, votos, en te lleva. España solamente funciona el turismo y funciona como funciona, no es porque lo hayamos hecho mal, como se dice por ahí, no es que el señor González vendiera todo, no, es que al señor González, al señor Aznar, que no lo dice, y a los demás primeros ministros españoles que están ahí por voluntad del pueblo, se les obligó a renunciar a su propia soberanía. Pero porque nosotros no pintamos nada. ¿Qué ha sido lo último? Renunciar a esa idea que quedó, ese fleco que quedó del franquismo, del anterior régimen, el tema de Marruecos y el Sáhara. Ahora tenemos que aceptar, porque lo dice Estados Unidos, lo que hay que hacer. ¿Qué significa eso? Que no pintamos nada. Bueno, familia, Bueno, sí. que la luz, Que la luz, el amor y el poder Amor, establezcan el plan de Dios el plan en de la Dios tierra. en la Y tierra. así sea, Que así sea. cumplamos con nuestra parte. Cumplamos con nuestra parte. cumplamos con nuestra parte. Hasta el martes que viene. Ahora os pongo el Hasta el material arriba. martes. Venga, bye bye. Venga, Bye, bye, hasta bye. luego. Adiós. Adiós, adiós.